Cuando decidí participar en la audición para hacer una charla TED y me dijeron que el tema de esta ocasión era trascender, lo primero que hice fue preguntarme ¿qué es trascender? Entonces leí diferentes conceptos y definiciones y en palabras más, palabras menos, trascender significa sobrepasar los límites físicos y temporales. Es ir más allá de lo que se espera. Pero también hice mi sondeo banquetero y le consulté a la Vox Populi. Algunos hombres, algunos otros mujeres, otros profesionistas, algunas personas sin un grado, jóvenes, de todo un poco. Algunos me dijeron que trascender era permanecer en el mundo después de muerto. Otros que era sembrar cosas buenas en las personas que nos rodean. Hubo quien me dijo que era ver a sus hijos realizados. Cuando yo hice mis conclusiones me di cuenta de una cosa. Para hacer cada una de estas cosas es necesario comunicar, transmitir, contagiar. Y la mejor forma de comunicar, transmitir y contagiar es hablar. Y yo soy una persona que le gusta mucho hablar y les quiero contar por qué. Crecí buena parte de mi infancia en una familia convencional. Un papá, una mamá, 2 hermanos, tíos, abuelos, domingos familiares. Siempre fui un niño muy amado, un niño muy seguro de sí mismo. Pero un día todo eso cambió, simplemente dio un giro. Fue la tarde del 25 de septiembre del año 2002, cuando no fue mi mamá la que pasó por mis hermanos y por mí a la escuela, sino que fue mi tía Leticia, hermana de mi papá, quien pasó por nosotros. Recuerdo que la encargada me preguntó que si la conocía, y yo le dije que sí, y sin más nos dejó ir con ella. Nunca imaginé que ese día mis papás habían tomado la decisión de divorciarse y que mi papá, por consejo de su abogado, nos llevaría a vivir lejos durante el proceso de divorcio. De haber sabido lo que pasaba, no hubiera dicho que la conocía. Fuimos a vivir a un lugar de clima tropical, aunque no precisamente en la playa, a un lugar de nombre Balancán, en el estado de Tabasco. Es un lugar muy húmedo, en medio de la selva Lacandona, a orilla del río Usumacinta, el más caudaloso del país. Es un río grandote y es un lugar muy cálido, no solo por los 45 grados centígrados que oscila el clima en verano, sino también por su gente. Siempre he dicho que una parte de mí es tabasqueña. Allá vivimos 2 años, 2 años en los que no vimos ni supimos nada de mi mamá. 2 años en los que tuvimos que suprimir todo recuerdo, toda añoranza. Lo único que no oprimimos fue el llanto que se presentaba puntualmente todos los días antes de ir a la cama. Recuerdo a mis tíos que nos recibieron con mucho cariño, a mi maestra Marisela, que más que maestra significó para mí un consuelo, a mi amigo Pedro, tabasqueño, que me compartía seguido la mitad de su lonche. A pesar de todas esas muestras de cariño, yo cada día me volvía más inseguro. Era como una vela que se estaba apagando. Y mi papá, al darse cuenta de eso que me estaba volviendo inseguro, se alarmó y se ocupó. Entonces comenzó a animarme a interactuar con más personas. Y con 7 años de edad inicié mi micronegocio de venta de bolis. Vendíamos más que Bonais, y no solo porque Bonais todavía no existía, sino porque nuestro producto era de más calidad. Después de eso, mi papá me empezó a animar a participar en cosas en público. Entonces, por ejemplo, había un bailable en algún municipio que íbamos pasando y me decía, te doy 50 pesos si te pasas a bailar. Yo, por supuesto que no aceptaba. 50 pesos es muy poquito. Cuando la oferta ya andaba en 60, 80 pesos, bueno, pues hasta el jarabe tapatío me andaba aventando, ¿no? Pero creo que de todas las cosas que mi papá me animó a hacer, lo que más trascendió en mi vida fue que mi papá, abusando de mi carencia y necesidad de refrescos y de botanas, me pagara por concursar
en declamación. De tercero de primaria a tercero de secundaria, me inscribí en todos los concursos de poesía que pude hacer. Durante esos 6 años lo hice principalmente motivado por la lana que me daba mi papá. Hasta que en el último concurso algo despertó en mí, me di cuenta de 2 grandes cosas. Fue en ese concurso, al estar declamando el poema Que me perdone la ciencia, que narra la frustración de un padre por no poder pagar por la salud de su hijo, cuando vi que una mujer del jurado, vestida de negro, estaba literalmente empapada en llanto. Jamás he vuelto a ver un llanto tan desinteresado. Estaba llorando con aquel padre del poema que yo contaba. Aquella mañana hice los 2 descubrimientos más importantes de mi vida. El primero, que mi voz se escucha cuando siento lo que digo. Que las palabras que pronuncio trascienden en la vida de quienes las escuchan. Que si lo decido, puedo emocionar, entristecer, alegrar, motivar, incluso destruir. Y si las palabras que pronuncio y escribo impactan en la vida de los demás, también lo hacen en mi vida. Por lo tanto, ¿por qué desperdiciar el tiempo hablando de lo que no nos emociona? ¿Por qué vivir dañando y dañándonos? El segundo descubrimiento fue que lo malo que nos pasa no es tan malo, pero todavía más importante, no es para siempre. Francamente, se me hizo eterno aquel proceso de divorcio. Aquellas ausencias, aquellas largas noches de tristezas. Hoy me doy cuenta que aprendí muchas cosas y que nunca estuve solo. Siempre estuvo conmigo mi papá, mis hermanos, mi mamá a la distancia. Toda la vida habrá tiempos buenos y tiempos malos y lo importante es lo que aprendemos de ellos, pero eso ya lo sabemos, aunque la mayoría no lo interioricemos y lo pongamos en práctica. Si no hubiera sido por eso que les cuento, probablemente quizás no estaré hoy aquí, hablando frente a ustedes como lo estoy haciendo ahora. Así que usen su voz con dignidad, hablen de lo que les apasiona, no desperdicien su saliva con palabras vanas. También hablen con sabiduría y que su voz sea consuelo para los demás, pero también para ustedes mismos. Y nunca se digan no puedo, porque el inconsciente no tiene sentido del humor y se los recordará cada vez que lo intenten. Y si un día están pasando alguna mala racha y aquello parece no tener fin, recuerden que todo pasa, nada es para siempre y que un día ese sentimiento de dolor, de tristeza, de soledad, desaparecerá. Y entonces estarás más roto, pero entero, un poco más gastado y más sabio, listo para continuar con esta aventura que también pasa y que llamamos vida.